Lunes 13 de diciembre del 2021. Bienvenidos amigos televidentes de la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes a diario nos sintonizan a través de redes sociales y a través de eltelegrafo.com.es. Aquí les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Revisemos primero los titulares. El gobierno rechazó las declaraciones del embajador norteamericano hecho a un medio digital donde acusa a varios generales de la policía de tener relaciones con el narcotráfico. En sus últimas acciones, la Asamblea trata el primer debate de la ley reformatoria a la ley de la Contraloría. Inundaciones, daños y vías en mal estado es la tónica en varias provincias del país, por lo que el Ministerio de Transporte prepara acciones de remediación conjuntamente con los GATS. En deportes, el Independiente del Valle logra su primera estrella de la Liga Pro al empatar con Emelec a un gol en Guayaquil. Los Rayados de Sangolquí preparan sus festejos en el estadio Chillo Gijón. En lo internacional, los tornados más devastadores han golpeado 5 estados de la Unión Americana. Kentucky es el más afectado, ha dejado millones de dólares en pérdidas y un centenar de muertos. Iniciamos contándoles que las lluvias han ocasionado afectaciones a varias ciudades del país. El cantón Guano fue declarado en emergencia tras un aluvión que arrasó todo en su paso el pasado 12 de diciembre. El invierno en el país se ha dejado sentir con más fuerza estos últimos días. El pasado fin de semana, varias ciudades tuvieron presencia de lluvias que ocasionaron obstáculos, sobre todo en la movilización. Una de ellas fue Guayaquil. De acuerdo con los primeros reportes, 32 calles y avenidas registraron acumulación de agua. La lluvia empezó a las 16:30 y se mantuvo hasta las 22:45. El aguacero vino acompañado con vientos fuertes y coincidió con niveles altos del río y estero salado. Pero no fue la única ciudad. Según un informe, desde el 10 al 12 de diciembre del 2021, se ha coordinado la atención de 78 emergencias en el centro zonal con jurisdicción en Pichincha, Napo y Orellana. Un total de un derrumbe, 3 deslizamientos y 2 emergencias por acumulación de agua. Pero la peor parte se la ha llevado el cantón Guano en Chimborazo. El COE lo declaró en emergencia tras el aluvión del pasado 12 de diciembre. Imágenes como estas, de calles inundadas y vehículos atrapados, se viralizaron en las redes sociales. Según Wilmer Tingo, director de Ambiente y Riesgo del municipio, 6.500 de 9.000 habitantes tuvieron afectaciones en sus viviendas tras el aluvión. La evaluación de daños continúa y las autoridades analizan las acciones que se tomarán en el sitio. Andrea Orbe, Ecuador TV. Ahora les contamos que el gobierno rechazó las declaraciones del embajador norteamericano Michael Fitzpatrick al medio digital Primicias, donde aseguró que su país habría retirado visas a varios generales de la policía por presunta vinculación con el narcotráfico. En la misiva, el gobierno solicitó al diplomático la entrega de información relacionada con este tema para el conocimiento de las instituciones pertinentes. Las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, al medio digital Primicias, sobre el retiro de visas a generales de la policía por su presunta relación con el narcotráfico y sobre la injerencia de este en las instancias del poder, causaron una reacción inmediata en el gobierno. La Secretaría de Comunicación emitió un comunicado de prensa en su cuenta de Twitter donde dice expresamente lo siguiente: ante las declaraciones del embajador de los Estados Unidos sobre su preocupación por la penetración del narcotráfico en el Ecuador y en las fuerzas del orden, así como la supuesta existencia de narcogenerales y el retiro de visas estadounidenses a personas investigadas, los ministerios de Defensa y Gobierno señalan que el mando actual de dichas instituciones no tiene ningún general en servicio activo cuya visa haya sido retirada. Ambos ministerios han solicitado cordialmente al embajador de los Estados Unidos la entrega de la información relacionada con este tema para que, de manera inmediata, sea puesta a conocimiento de las instituciones ecuatorianas. En la misma nota, el diplomático aclaró que a pesar de los éxitos del Estado en contra de los carteles, es obvio que hay grupos dentro y fuera del país que quisieran debilitarlo y el Estado de Derecho igualmente. Corromper al sector privado como al público es una amenaza compartida, dijo el diplomático norteamericano. Byron Galarza, Ecuador TV.
Cambiamos de tema y ahora les contamos que las posiciones marcadas de las bancadas políticas al interior de la Asamblea Nacional respecto del tratamiento de la ley de aborto por violación han provocado roces entre varios legisladores y miembros de la Comisión de Justicia. El debate dentro y fuera del hemiciclo abordan los temas de temporalidad, requisitos y objeción de conciencia incluidos en el proyecto de ley. Tras el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley que pretende regular la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación sexual, las voluntades de los asambleístas respecto de este tema aún no logran consenso. En la izquierda democrática creen que para la aprobación de este proyecto tan solo sería necesario ponerse de acuerdo en 3 nudos críticos: a la temporalidad, a los requisitos y también a la objeción de conciencia. Pero para otros legisladores, el manejo del tema dentro de la Comisión de Justicia encargada de elaborar el informe para el segundo debate no estarían claras, porque no existirían las evidencias de las sesiones en las que se abordaron estos temas. Que a mí me demuestre las votaciones que han tenido los asambleístas de la Comisión de Justicia, que la vengo pidiendo hace 2 semanas. Cosa que los miembros de esta mesa legislativa desmienten y aseguran que cuentan además con los datos estadísticos de los embarazos por violación en el Ecuador. Tenemos datos del Ministerio de Salud Pública, de Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y de otras instancias en donde nosotros asumimos la responsabilidad de tocar estos temas. Argumento con el que Vanegas tampoco coincide, porque cree que la comisión no cuenta con toda la información y los elementos para construir el informe que será presentado en el Pleno. Pero si usted mañana va y dice que la Fiscalía recibe tantas denuncias por aborto, una cosa es que usted lo diga, y otra cosa es que sea cierto. Yo sí tengo dudas de las cosas que he escuchado y quiero ver los documentos. Existen algunas posiciones de los que están a favor y en contra del aborto que creen que el dictamen de la Corte Constitucional que dispone a la Asamblea Nacional que conozca y discuta el proyecto de ley que fue elaborado por la Defensoría del Pueblo no obliga al legislativo a aprobar el documento. Pero los asambleístas creen que es su responsabilidad dar una respuesta al país. Pero nosotros dentro del sistema legislativo sería raro que conozcamos, tratemos algo y al final dejemos el debate allí. Así que yo creo que tiene que haber una postura definitiva. El mayor nudo crítico que la Asamblea tendrá que sortear previo a la aprobación de esta ley será, según varios asambleístas, la temporalidad del embarazo en el momento de realizar el aborto. Darío Javier López, Ecuador TV. Para abordar este mismo tema, damos paso ahora a Byron Galarza, quien ya se encuentra con Geraldine Guerra, ella es representante de la Fundación Aldea, para hablar de la ley de aborto en casos de violación. Buenas noches, Byron. Gracias, Andrés. Efectivamente, no sabemos para cuándo pueda retomarse el debate de la Asamblea Nacional a propósito de esta reforma pedida por la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en casos de violación. Sin embargo, luego de muchos debates del pasado día jueves e incluso el viernes algo también se comentó, no se sabe efectivamente si esto podrá terminar este año, como lo estableció la resolución de la Corte en abril pasado. También tiene que ver, por supuesto, el tiempo que se tomó la Defensoría del Pueblo en hacer este borrador de reglamento, que creo que confundió más de lo que esperábamos de los propios asambleístas. Con nosotros hasta la de la noche nos acompaña Geraldine Guerra, es representante de la Fundación Aldea.org. Y precisamente lo que más le preocupa al colectivo de mujeres que están a favor de estas reformas es el número de agresiones que han tenido las mujeres, sobre todo este último año. El 2020 fue un año malo, pero este 2021, según sus propias estadísticas, ha sido uno de los más duros para la mujer en los últimos años. Geraldine, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, nos está preocupando mucho este año y es el año más violento desde que empezamos a mapear los femicidios en Ecuador como sociedad civil. Este año ya superamos los 170 femicidios y todavía no se acaba el año, siendo que diciembre siempre es el mes más violento. Así que hacemos un llamado a todas las autoridades a que la política pública se concrete. Lo que pasó el jueves en la Asamblea es otra muestra de cómo dejan de lado los derechos de las víctimas, los derechos de las mujeres y postergan una decisión y empiezan un debate que no hay que debatir porque el aborto por violación ya es legal en Ecuador. Eso no está en debate. Lo que está en debate es generar un reglamento efectivo para que las víctimas puedan acceder a protección, a atención eficaz en todos los territorios donde se encuentren y en el momento en que pidan la ayuda. Ahora, no sé si usted conoció el texto original del reglamento borrador que hizo la Defensoría del Pueblo, porque dicen algunos asambleístas que allí precisamente es donde se generó esta doble lectura, si se quiere, de lo que efectivamente debería ser simplemente es un reglamento, no es una ley. No, es un reglamento y eso tiene que estar... Dar un procedimiento de cómo actuar
las partes, en este caso fiscales y básicamente médicos. Exacto, eso significa que nadie pone en debate que si está legal o no. El aborto por violación es legal en Ecuador hace muchos años, eso no está en debate. Lo que tienen que hacer es generar un reglamento, pero contrariamente a eso se ponen a dar discursos que no tienen nada que ver, como que si no hubieran leído todo el informe de la comisión, que pasó meses y meses recibiendo informes, generando acuerdos, trabajando, que es lo que tienen que hacer los asambleístas y las asambleístas, trabajar, generar un reglamento efectivo en favor de los derechos, tal como manda la Constitución, en favor de las víctimas. En un país donde 4 de cada 10 mujeres han sido en algún momento víctimas de violencia sexual, debería alarmarnos y empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema, atender a las víctimas y ofrecer reparación integral? Eso no se hace, al contrario, empiezan a debatir, hablar y no generan el reglamento que tienen que hacerlos. Ahora, no lo fue sorprendente, pero sí me parece el tiempo. Se tomaron casi 6 o 7 horas en escuchar a las ponencias de ambas partes y es donde creo que se generó más confusión que claridad, porque efectivamente, como usted bien lo comenta, en la comisión durante semanas o meses. Se recopiló información, testimonios de todos los sectores involucrados. Entonces, simplemente lo que era es debatir ese reglamento, pero me llamó la atención que hubo muchísimos testimonios de diferentes ámbitos, que es lo que generó, digamos, y que a última hora pues la Asamblea definitivamente no avance, porque debieron haberlo aprobado en una sola votación el pasado día jueves. Sí, ya no era una votación, no era una discusión sobre el aborto, si el aborto es legal o no. Entonces se ponen a discutir eso, desconociendo todos los mismos procesos de la Asamblea, que designó a la comisión que investigue, que haga los estudios y que haga un informe. Desconocen el informe, parece que los y las asambleístas ni siquiera se han dado el trabajo de leer el informe de la comisión, de ver todo lo que están diciendo ahí ya desde una visión técnica, desde una visión de derechos, para ponerse del lado de las sobrevivientes de violencia. Lo que hacen es meter a los temas religiosos, a los temas de estereotipo en los debates de la Asamblea, siendo que Ecuador es un país laico y no tiene por qué meterse el fuero íntimo personal de cada persona. Aquí no se discute si el aborto es legal. El aborto por violación ya es legal en Ecuador. Necesitamos un reglamento eficiente en donde las víctimas de violación, que es el peor ultraje contra el cuerpo de una mujer, de una niña y de un adolescente, pueda acceder a un servicio de calidad para atenderse y para reparar lo que ha sido conculcado en su derecho. Ahora, yo conversaba la semana pasada con una representante de los sectores pro vida que se denominan y hacían hincapié a la resolución de la Corte básicamente en 4 frases que me voy a permitir leerla, pero un poco por contextualizar, entre comillas, lo que dice la Corte textualmente, por lo que la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación requiere de una legislación que fije los límites objetivos y técnicos dentro de los cuales puede ser efectivamente o legalmente efectuada, lo que incluye la necesidad de modificación del tiempo máximo de gestación permitido, semanas de gestación, pues no le corresponde a esta Corte fijar los límites temporales para la interrupción del embarazo, que es donde dice que la Corte ha permitido precisamente, al poner estas 2 frases, esa discrecionalidad que no está, digamos, reglamentada. Los movimientos pro vida no son pro vida, son antiderechos. Aquí estamos hablando de embarazos por violación. Estamos hablando de aborto por violación. Eso significa de una niña de 10 años que ha sido ultrajada, que ha sido tajada la cara y que ha sido violada por su padre, porque en este país las violaciones sexuales se ocurren dentro de la familia, que queda embarazada. Es una niña de 10 años que seguramente ni siquiera se da cuenta que está embarazada por toda la situación y las condiciones, y ahora le queremos fijar una temporalidad. ¿Por qué? Esa niña, el momento que acude a un servicio, tendría que ser atendida con calidad, eficientemente, y que si no, y obviamente una niña de 10 años no tiene por qué parir, es una niña, no tiene por qué parir un bebé de un padre que la acaba de violar, en una familia que tiene muchas vulneraciones. Entonces es no nombrar. En este momento las organizaciones decimos nadie nos calla, vamos a nombrar. En Ecuador las violaciones se producen, muchas de las violaciones en las familias. Lo que están condenando es a una niña de 12 años que por vergüenza, por miedo, no dice lo que le pase, que ni siquiera saben lo que es la menstruación porque no hay una educación sexual, que por primera vez les llega. No estamos hablando de la niña que accede a todos los servicios y tiene todos los privilegios, estamos hablando de la niña que vive en Chuchufinde, que tiene que viajar 2 horas para acceder a un servicio y que no tiene idea porque nadie le habló de lo que es la menstruación, y que queda embarazada porque la viola su hermano, o la viola su padre, o la viola el vecino. Y cuando llega al servicio, porque ya se da cuenta que algo pasa, porque le duele el estómago, ya es muy tarde. Entonces no se puede poner un límite
El límite no lo pone el Estado. Los funcionarios de salud que atienden o que llegan a donde llegan las mujeres a pedir ayuda a las niñas deberían tenerle atención. Y si no, todos los oyentes y las oyentes que nos están escuchando, por favor, si fuera su hija, su hermana, su vecina. Los médicos se coartan un poco porque dicen que legalmente pues van a tener sus implicaciones. Entonces me parece que ahí también los médicos, no es que se escudan porque no lo estamos diciendo así, pero se limitan, porque efectivamente no hay este instrumento jurídico que les protege. Lo que también se debatía mucho, esta famosa libertad de conciencia, ¿no? Así que también puede dejar abierto para mucha discrecionalidad. Sí, pero un funcionario público que atiende en un servicio de atención y protección no puede arrojarse a la objeción de conciencia. Claro. Si no puede estar en ese puesto, debería alejarse de ese puesto e ir a un lugar o trabajar en un sitio donde no le ocurra esta disyuntiva, porque cada persona tiene el derecho de tener su fuero íntimo. Pero si usted es un funcionario de un servicio público, de un servicio de salud, y que tiene que atender a una víctima, tiene que hacer todo para que... ¿Pero la vida de quién? La vida de la niña de 10 años que fue violentada y que necesita ser atendida, porque si no el debate se convierte en un debate de fueros religiosos, de fueros íntimos, y eso no es el debate. La Constitución es clara, necesitamos un sistema de protección integral eficiente y efectivo. Eso no está sucediendo porque caemos en estos debates a decir no es que nosotros no queremos, no es que sí podemos, no. Por eso la Asamblea tiene una gran responsabilidad, tiene que hacer historia y tiene que alejarse de eso y normar y legislar en favor de las víctimas. Ahora, parece que esto va a quedar para el próximo año, porque no he escuchado nada de que se retome esta semana el debate. Tiene que retomarse y hacemos un llamado a la Asamblea Nacional y hacemos un llamado a todos y todas las asambleístas. Tienen que retomar el debate y estamos alertas las organizaciones. No pueden posponer, dejen de posponer los derechos. Los derechos son para el mismo momento, no son fundamentales y no se pueden ir posponiendo o pasándose de un lado a otro. Tiene que decidir la Asamblea, es el momento, Asamblea, haz historia. Geraldine, muchas gracias, estoy con el tiempo, muy gentil. Geraldine Guerra es representante de la Fundación Aldea. Vamos a la pausa. Andrea Orbet tendrá más información. Esto es el Telediario. Somos retransmitidos por Pública FM. Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Continuamos con más información. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Diza, denunció que varios asambleístas de la bancada de Pachacuti, como la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, o el coordinador de bloque, Rafael Lucero, con sus votos y acciones, se han alejado del lineamiento del movimiento indígena. En la lista se incluye a todos quienes forman parte de la Dirección Nacional del Movimiento Pachacuti. El Consejo de Gobierno Indígena les ha advertido a sus legisladores que sus acciones serán puestas en conocimiento de las bases para tomar una resolución. Hemos hecho una convocatoria de manera pública a los compañeros. Vamos hasta el último, en este caso, agotar estos procedimientos. De allí tomaremos una decisión de manera colectiva entre las organizaciones. Ya lo hemos hecho nuestro llamado de atención a la presidenta de la Asamblea, a otros actores y además de eso también a nuestros asambleístas del movimiento Pachacuti. Y este lunes 13 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional empezó a tratar en primer debate la ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Se plantean nuevos requisitos para los postulantes, así como definiciones en los temas de la subrogación del cargo de Contralor. Quieren evitar a toda costa que instituciones llamadas a ser las más honestas del país hayan tenido como máxima autoridad a personas que cayeron en actos de corrupción y que luego fugaron del país, y a quien lo subrogó en funciones haya sido censurado por la Asamblea Nacional y que además esté preso, lo que evidenció que existiría un vacío legal en la legislación de la Contraloría General del Estado respecto de quién subroga al subrogante del titular. Por eso, la necesidad, aseguran, de cambiar la ley. Creo que hay una voluntad unánime de devolverle la institucionalidad a la Contraloría General del Estado. Entre los cambios a los requisitos para ocupar el cargo de Contralor se han añadido a los ya existentes: la presentación de un certificado del Consejo Nacional Electoral de no constar en sus registros, de no ser afiliado a un movimiento o partido político en los últimos 8 años, no haber desempeñado una dignidad de elección popular en los últimos 7 años, presentar un certificado de la Contraloría General del Estado de no tener glosas confirmadas pendientes
y presentar una declaración juramentada notariada que señala que la compañía, empresa o persona jurídica privada en la cual ha sido accionista o ha desempeñado un cargo directivo o ha tenido relación de dependencia en los últimos 7 años no mantienen ninguna responsabilidad administrativa o culposa ante la Contraloría. Ese es el vacío que estamos llenando nosotros a partir de ahora con la propuesta que hace la Comisión de Justicia. Según el asambleísta Francisco Jiménez, el proyecto presentado para la reforma cuenta con 4 elementos esenciales. En el primero, se establece con claridad en qué momento se produce el cese de funciones de un contralor, la temporalidad del subrogante. Se determina con claridad en qué momento se convierte esa ausencia temporal en una ausencia definitiva. Y un cuarto punto es el que tiene que ver con el procedimiento, cuando se configura la ausencia definitiva. Ese que quedó en el orden de prelación como mejor puntuado después del primero que ya se fue, sea el que reemplace a título definitivo al contralor por el tiempo que quede del concurso original inicial. En lo que coinciden los asambleístas de todas las bancadas al interior del Pleno del Legislativo es en la obligación de la Asamblea Nacional en darle legitimidad a la elección del nuevo Contralor a través de la ley reformatoria de la Contraloría General del Estado. En la forma es en lo que se ha basado el debate. Reformando el artículo 32 en cuanto a la ausencia temporal y a la ausencia definitiva. En la ausencia temporal estaríamos hablando de subrogación y en la ausencia definitiva de encargo. Darío Javier López, Ecuador TV. Para ir supliendo estos vacíos. Amigas y amigos, a partir de hoy estrenamos junto al doctor Carlos Nieto, médico internista, el segmento Doctor 7, donde hablaremos de las enfermedades más comunes en el Ecuador. Esta semana conoceremos de cerca las causas, consecuencias y tratamiento de la hipertensión arterial. Esto es Doctor 7. Amigas y amigos, bienvenidos a Doctor 7, un programa pensado en ustedes y para ustedes, donde les brindaremos información importante sobre las enfermedades más comunes en el Ecuador. Soy el doctor Carlos Nieto, médico internista, y los acompañaré en este espacio de notas importantes para tu salud. Esta semana conoceremos de cerca a una enemiga silenciosa llamada hipertensión arterial. ¿Sabías que 1 de cada 5 ecuatorianos, aproximadamente el 20%, entre los 18 y 69 años, tiene hipertensión arterial? Y de ellos, aproximadamente el 45% desconoce padecer esta enfermedad. Solamente el 13% sabía de su patología, pero no toma la medicación o no está tratado. Y el 16% toma los medicamentos, pero registra niveles elevados de la presión alta. Y solo el 26% mantiene niveles óptimos o normales de la presión arterial. ¿Y sabías también que es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares como el infarto de corazón, el infarto cerebral y que son la principal causa de muerte en el Ecuador? Es por estas alarmantes cifras y sabiendo que 1 de cada 2 ecuatorianos podrían ser hipertensos y no saberlo, o saberlo y no estar tratados de manera adecuada, que queremos que en esta semana les invitamos a revisar juntos lo que deberíamos saber de la hipertensión arterial, sus factores de riesgo, su diagnóstico, su manejo no farmacológico, su manejo farmacológico y los puntos más importantes que debemos recordar. Si quieren saber más de la hipertensión arterial y cómo esta puede afectarle a usted o a su familia, cómo manejarla de manera correcta y cómo evitar las complicaciones, les invito a que nos acompañen el día de mañana en un nuevo segmento de Doctor 7, porque estamos atentos a tu salud. Continuamos con más información. El gobierno nacional insiste en llegar a la meta del 85% de inmunizados hasta finales de este año. Por eso se emprenden campañas de vacunación contra el coronavirus a escala nacional. Este fin de semana se llevó a cabo una. Con el objetivo de alcanzar la meta del 85% de la ciudadanía vacunada hasta finales de diciembre del 2021, se emprendió este fin de semana la campaña denominada Vacunatón. Según el Ministerio de Salud Pública, más de 91,000 personas fueron vacunadas en la jornada. 546 puntos de vacunación los que se activaron en las 24 provincias del país este sábado 11 y domingo 12 de diciembre.
El Vacunatón 2021 contó con más de 3.500 profesionales de la salud que brindaron su contingente en esta campaña, dirigida a los 3 grupos de edad, de 5 a 11 años, de 12 a 17 años y de 20 a 49 años, quienes tienen menor índice de mortalidad, pero según los expertos, son los que más transmiten el virus. Andrea Orbe, Ecuador TV. Es momento de una nueva pausa, pero al regresar le contaremos sobre 2 personas que fueron rescatadas en Carchi después de días de estar secuestrados. Ya regresamos. (19:32). Continuamos con más información. Independiente del Valle levantó el primer título nacional en medio de un clima adverso, con lo que dio a conocer al mundo su evolución en tan corto tiempo y ahora es parte de la lista de monarcas del fútbol ecuatoriano. Su gestión es digna de emular por ser el equipo con la cantera más grande del país. Analí Vasco nos cuenta más detalles en el tema del día. Buenas noches, Analí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Independiente del Valle pasó de ser un equipo fundado por un grupo de amigos a ser el mejor club del Ecuador y de Sudamérica. Conozcamos la historia con la que sorprende el monarca de la Liga Pro. Independiente, la voz y el alma le cambió. Club Deportivo Independiente fue fundado el 1 de marzo de 1958 por José Pepe Terán, conserje del municipio de Sangolquí Zapatero, quien con un grupo de amigos decidió apostar por este deporte y dar los primeros pasos. Terán fue el primer presidente del club, además aportó en la cancha como capitán del equipo. Su pronta partida hizo que sus allegados cambiaran el nombre del equipo a Independiente José Terán en 1977 e inspirados en su fundador, lograron ascender a segunda categoría de Pichincha en 1978. Pero 7 años después descendieron a la Copa Pichincha y tuvieron que esperar 10 años más para regresar a segunda, donde presentaron varios inconvenientes para mantener el equipo, por lo que el empresario Michel Deller llegó a hacerse cargo del club para cambiar su realidad y lo llamó Independiente del Valle. Desde ese momento el equipo tenía mejores resultados futbolísticos y en el 2007 se consiguió escalar a la Serie B y desde ese entonces Independiente se ha mantenido en el fútbol profesional. De una filosofía clara desde que los directivos del club asumieron la responsabilidad de este club en el año 2007. Hemos manejado un proceso bastante importante. Creemos que es un proyecto sostenible también y que tenía que tener resultados importantes, así que poco a poco lo hemos ido logrando. Ya para el 2010, el cuadro sangolquileño llegó a la Serie de Privilegio para arrancar un ciclo diferente en el fútbol ecuatoriano. Los del Valle empezaron a trabajar en las categorías inferiores con una visión clara, generar talentos dentro y fuera de la cancha. El hacer scouting por todo el país les ayudó para reclutar a los niños y jóvenes más destacados, en quienes veían talento y los trasladaban al complejo para acompañarlos en su formación. Nosotros supimos identificar eso, tratar de trabajar, darle las mejores condiciones como el colegio, como la infraestructura del complejo, como una muy buena alimentación que es muy importante, como te decía antes, del apoyo de los psicólogos y experiencias internacionales, ¿no? Ahora son la cantera más grande del país, que ha permitido abastecer a la selección del Ecuador con jugadores que salieron del club al fútbol internacional. Tal es el caso de Ángelo Preciado, Sebastián Méndez, Gonzalo Plata, Piero Hincapié, entre otros. Y para que esto suceda, la visión de sus dirigentes ha sido clave. Creo que lo importante ha sido esa estructura administrativa y directiva que no ha cambiado. Vamos 14 años trabajando con la misma gente. Michel salió a la federación, pero claro, es un hincha a muerte de lo que él mismo creó. Independiente del Valle rompió todo pronóstico y siempre estuvo claro en lo que quería. Quería ser campeón del fútbol ecuatoriano. El objetivo se lo planteó hace 14 años cuando llegó al fútbol profesional y hoy ya no es un sueño, viven una realidad.
Coincidencia o no, Independiente alcanzó sus 3 hitos más importantes en medio de hechos que marcaron nuestro país. El 16 de abril del 2016, un terremoto de 7.8 grados devastó el país y dejó 671 personas fallecidas, con miles de damnificados. En esa temporada, Independiente logró ser protagonista en Copa Libertadores, por lo que los directivos del cuadro rayado decidieron donar todas sus taquillas para ayudar a los perjudicados por el desastre natural, reuniendo un total de $341.535, que fueron para beneficiar a 1.500 familias de Manabí Esmeraldas. Ese año se escapó la Libertadores y los Rayados fueron vicecampeones después de caer ante Atlético Nacional. Algo similar sucedió en la final de la Liga Pro 2021, que con una pandemia provocada por el COVID-19, Independiente fue contra todo pronóstico el equipo más destacado de la segunda etapa del torneo local, lo que le llevó a disputar la final frente a Emelec, y en ambos cotejos el fuerte aguacero quiso robarse el protagonismo. Pero los Rayados no permitieron que eso frene su objetivo de alcanzar su primer título nacional. Ahora el club apunta a la Copa Libertadores, el trofeo que le sigue faltando en su estantería, por lo que planifican el armaje del equipo para la próxima temporada. Además, quieren seguir destacando con la categoría sub-20 para que sus talentos continúen en evolución con el roce internacional adecuado. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. 19 horas con 57 minutos, amigos televidentes. Como lo hemos escuchado hace pocos minutos del presidente Guillermo Lasso, en un mensaje a la nación se ha referido al salario básico unificado que regirá a partir del 1 de enero del 2022. Además de decir todas las cosas que ha realizado el gobierno desde que entró en vigencia en su administración este año, se anunció que se va a cumplir con una promesa de campaña del primer mandatario, que es incrementar el salario básico unificado a $25 más, es decir, desde el 1 de enero sería $425 que regirá el salario básico unificado para el 2022. Han sido las palabras del presidente Guillermo Lasso hace pocos minutos en un mensaje a la nación. Con esto nosotros culminamos la emisión estelar de Telediario, amigos televidentes, pero queremos recordarles que el día de mañana también lo estaremos esperando en Doctor 7. Aquí nos acompañará Daniela Peralta, ella es directora ejecutiva de la Fundación Despiértate. Estaremos conversando con ella sobre la campaña Tatús por Juguetes. También nos acompañará el doctor Raúl Villasís, él es cirujano general y laparoscópico. Estaremos conversando con él sobre los mitos, sobre la eliminación de cálculos en la vesícula. Recuerde también que lo estaremos esperando a partir de las 6 de la mañana en todas nuestras emisiones. Que tengan todos una excelente noche.